¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. 21 con un minuto en este momento y la temperatura está en casi 23 grados. Vamos a tener, como ustedes acaban de escuchar al finalizar el noticiero, unos días cálidos todavía hasta el sábado. Así que a prepararse. Fíjense ustedes que mañana tenemos una temperatura pronosticada de 31 grados. Sensación térmica un poco más elevada. Y el viernes sí que 36 grados. Así que a prepararse para estos días de calor. Nosotros vamos a tener una mesa bien cargada hoy y tenemos dos invitados de lujo. Vamos a empezar con, increíble, hoy voy a decir lo que voy a decir, con los menos polémicos. Hola Pablo Valdés. Pablo Valdés o Pablo Guerrero, qué loco estoy. ¿Qué tal, Pablito? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Enrique? Hola, Carlos. Vos sabés que tenía en la cabeza lo de Pablo, porque Pablo pues adelantó nuestro tema. Pero te dijo Cerrita, ahí ya te No, ese es Javier, ya. Le voy a decir que es de Rubio Ñua. No. Sí. ¿De qué vamos a hablar, Pablo? Y vamos a hablar de esta situación que nos preocupa a todos, el caso del gobierno, quién realmente gobierna en Paraguay, porque estuvimos viendo que Cartes instaló un quincho del poder. Hay un quincho del poder. ¿No es Mamuru y Charloa? No. Le está convocando a varios referentes, diputados, estuvimos viendo justamente a los diputados de ambos sectores, Añetete, abdistas, también fue un grupo de senadores y últimamente a los denominados osos blancos del Partido Colorado. Estaban ahí Blas Chamorro, Baer Rachid, estaba Romero Pereira, es decir, son personas que tienen cierto peso dentro del Partido Colorado. Vos sabés que yo voy te adelanto nomás, Sí. Yo voy a discutir después eso. Haceme un poco ahora. ¿Cómo no? El ¿Cómo cierto peso, peso de balanza, sí, pero peso electoral no sé. Carlos Benítez, ¿cómo te va? Bien, Enrique. ¿De qué vamos a hablar nosotros? Y vamos a hablar de lo que está analizando la Corte, que es el cambio de nombre que solicitó una persona transexual. ¿Por qué metí la pata con Pablo Guerrero y le dije Pablo Valdés? Sí. Porque Pablo Valdés dijo que la Corte ya se pronunció ya sobre eso. No, todavía no se pronunció. O sea, no está, o sea, no hay todavía no hay ninguna postura de la Corte con respecto a este caso sometido a su jurisdicción. Y además que lo va a analizar el Pleno. O sea, son los 9 ministros los que tienen que expedirse sobre este tema que es bastante delicado. O sea, pero hay una última, Carlos, de forma. Sí. ¿Hay plazo para esto? Y mira que la Corte tendría que pedirse, es una cuestión de consulta. Ahí lo que creo que no se establece el plazo, porque es una consulta, se remite. El Tribunal de Apelaciones en lo civil le remite a la Corte en carácter de consulta. No es sometida a una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, sino en forma de consulta, pero con respecto, no tampoco a la constitucionalidad según la Cámara, sino con respecto a la convencionalidad, lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Lo vamos a hablar enseguida. Bueno, señores, nuestro WhatsApp es el 0971-444-200. Nosotros estamos esperando siempre con mucha ansiedad lo que ustedes nos envían. Yo les quiero contar algo, simplemente para acá en la pantalla solemos leer, si tenemos oportunidad de tiempo, 4 o 5 mensajes. Pero quiero contarles que producción sí revisa todos los mensajes, así que lo que ustedes mandan sí importa y sí se lee. Bueno, Carlos, vamos a empezar con nuestro tema, porque nuestro compañero Claudio Genes está ya con Mariana Sepúlveda. Así es el apellido. Sepúlveda es el apellido. Hasta este momento el nombre inscrito en el registro civil es todavía Manuel. Y ella solicita que ese nombre de Manuel se cambie por el de Mariana. Claudio, ¿vos estás escuchando? Sí, estoy escuchando atentamente, Enrique. Un saludo a los compañeros que están en el estudio. Y un dato que yo desconocía, y siempre se aprende, ¿verdad? Yo la iba a presentar a Mariana como Emanuel, quien se autopercibe como Mariana, pero ya me hizo una acotación al respecto y ella va a explicar por qué, porque ella no es andrógina, ¿verdad? Ella es una mujer trans, no es que se autopercibe mujer, pero ella nos va a explicar mejor cómo viene la mano, Mariana. Buenas noches a todos. La verdad que no es que uno se autopercibe. Yo prácticamente nací siendo mujer o
me enfoqué, digamos, al género femenino desde muy chiquita, ya que mis padres mismos me cuentan que a partir de los 6 años que tuve uso de razón, digamos, salía, por ejemplo, del baño cubierta con 2 toallas, una del pecho y otra del cabello, ¿verdad? Entonces creo que uno no se autopercibe, no es que con el tiempo decide ser, hoy decidí ser mujer, ni nada, es que la cuestión va desde que es chica, ¿verdad? Desde chiquita, más bien digamos que desde el nacimiento. Y bueno, por eso te discutía que no es autopercibirse, o sea que... Precisamente, ¿desde qué edad más o menos quisiste cambiar de nombre? Desde los 10 años, más o menos, no me sentía a gusto con el nombre con el cual mis padres me inscribieron, ¿verdad? A partir de los 14 años empecé a asumir el nombre con el cual ahora me reconocen tanto mis familiares y amigos, que es Mariana Sepúlveda. ¿Es un nombre que vos elegiste? Claro, exactamente, es un nombre que yo misma elegí. Bueno, ya hace ya casi 20 años, cumplo 34 años, entonces creo que ya... son 20 años que me reconocen tanto en mi barrio como mi familia como Mariana Sepúlveda. ¿Ya nadie te llama Manuel por acá por lo menos? No, la verdad que no. Todos mis familiares, amigos, tías, tíos me llaman por Mariana o sobrina, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Entonces, pero ya casi nadie... en efecto, gente que se quieran burlar de mí, cosa que sucedió muchas veces en tiempo del colegio. Si bien retomé en el 2015, fue uno de los grandes malos momentos que pasaba en el colegio, más de parte de los varones, porque siempre hay el machismo ahí, ¿verdad? Las mujeres siempre me reconocían ya como Mariana, las profesoras. Entonces, sí que en el momento de recibir mi certificado, por ejemplo, fue todo un problema por el tema de mi nombre, que yo no me iba a aparecer si por lo menos que no me llamaban por el nombre que yo asumí. ¿Cómo te llamaron en ese momento? No, al final, haciendo lobby, digamos, incidencia ante la directora, si tanto no querían llamarme por el nombre que yo asumí, por lo menos el apellido, ¿verdad? Porque se tiende para burla. Al decir el Manuel y que me para yo con una figura femenina. ¿Y cómo se solucionó ese tema en el colegio? Y me llamó por el apellido, directamente al Sepúlveda. sí, Sepúlveda. Sí. Vos tenés el apoyo de tu familia, por lo que entiendo. Sí, exactamente, gracias a Dios, digamos, tengo el apoyo de toda mi familia, una de las pocas, ya que siempre en el seno familiar empieza la discriminación. En cambio, la mía fue algo distinta, ¿verdad? Tengo una madre que siempre está conmigo en las buenas y en las malas, apoyándome, agarrándome para no decaer, porque en muchos casos decaí, no quise más saber nada. Del estudio, por ejemplo, ella me dijo, no, tenés que estudiar, vamos. Siempre estuvo conmigo, ¿verdad? Es uno de los grandes pilares que tengo para seguir adelante. A pesar del apoyo familiar, ¿pasaste por un momento de depresión en algún momento o no? Sí, en varios momentos. La verdad que en el ámbito, como te dije, de la educación, en el ámbito de la salud, en lo profesional, digamos. ¿Trabajo no pudiste conseguir entonces? La verdad que no, porque si bien el tema es mi identidad, siempre hay discriminación, ¿verdad? Sabemos que estamos en un país machista y para no ve más allá, digamos. Pero llevaste tu currículum, presentaste... Sí. ¿Cómo presentaste tu currículum, por ejemplo? Bueno, lo tuve que presentar con el nombre civil, pero al lado, entre paréntesis, ponía el nombre social mío, ¿verdad? ¿Y cómo tomaban las empresas? Y la verdad que no, directamente nunca me llamaban, ¿verdad? No. Teníamos varios, también llegaban en la organización de compañeras que se recibieron, de psicóloga comunitaria y tal, que presentan con el nombre civil, pero al momento de llegar a la empresa son cuestionadas por su identidad. Bueno, esta es parte de la historia de Mariana Sepúlveda que compartimos con la audiencia de ABC TV. Compañeros, si tienen consultas, yo le pongo el sistema de retorno a ella. Por favor, Claudio, queremos preguntar. Un ratito. Ahí puedes colocar. Ahí. ¿Qué tal? Ella ¿qué tal, tiene Mariana? colocado el sistema de retorno. ¿Qué tal, Mariana? Gracias por Hola, atendernos. ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. No, a ustedes por estar aquí. Hola, ¿me escuchás vos? Sí, te escucho perfectamente. Gracias. Bueno, Mariana, dos consultas. ¿Cómo resolviste llevar este tema a la justicia? Digamos, ¿cuál fue la mecha disparadora? ¿Qué evento pasó para que vos resuelvas, liquidar el tema desde el punto de vista judicial? Y uno fue en el momento que terminé el bachillerato, en el momento de recibir mi certificado que terminé el bachiller, ¿verdad? Que tuve problemas, inconvenientes para que me entreguen o me llamen por el nombre que yo asumí, ¿verdad? Entonces creo que fue una discriminación y un hecho de burla también tendía de parte de mis compañeros, ¿verdad? Y no solamente de los compañeros de mi curso, sino de los otros cursos. Entonces yo trabajo como voluntaria en Panambí, soy activista y defensora de los derechos humanos. Entonces comenté esto y bueno, empezamos a trabajar bajo un proyecto con Diaconía, el cual realizamos un convenio con la INESID. Y bueno, y nos dijo ella que podíamos presentar la demanda de cambio de nombre y si nos animamos. Y bueno, perfecto, estuvimos Irene y yo y interpusimos la demanda de cambio de nombre al Estado. Digamos, ahora que esto llegó a la Corte, ¿vos tuviste alguna situación, algún contratiempo judicial en las primeras instancias? ¿Por eso esto fue a la Corte o cómo fue el planteo? Te pido disculpas por preguntarte una cosa tan básica, pero para poder hablar después acá con Carlos, que te va a hacer también preguntas. En primera instancia fue a favor. La jueza Karen Orrego dictaminó, ¿verdad?, que se rectifique el nombre en el registro civil y cambiar el nombre de Manuel por Mariana Sepúlveda, ¿verdad? En el cual la Fiscalía Sara, no me acuerdo el apellido, González, apeló, ¿verdad?, diciendo, fundamentando su apelación en el artículo 56 del registro civil. Ahí sería importante aclarar que en febrero del año pasado la jueza Karen González hizo lugar a la demanda promovida por Mariana y ordenó al registro civil el cambio de nombre de Emanuel por Mariana. Obtuvo una sentencia favorable en primera instancia. Y la Fiscalía apeló esa sentencia de primera instancia, como bien explica ella, basado en el artículo 56 de la ley del registro civil, que dice que el oficial de registro no inscribirá nombres ridículos o que puedan inducir a error sobre sexo. Entonces eso alega la Fiscalía específicamente para apelar la decisión de la jueza y oponerse a la inscripción del nombre de ella como Mariana. Y además alega el artículo 33 de la Constitución Nacional, que dice que la Constitución dice el derecho a la intimidad, menciona la Fiscalía, y dice que la intimidad personal y familiar, dice ese artículo, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. Pero acá subraya la Fiscalía y dice: la conducta de las personas, en tanto no afecte el orden público o el derecho de terceros, está exenta de autoridad pública. Para la Fiscalía, en este caso, el cambio de nombre de Emanuel por Mariana afecta el derecho de terceros y es de orden público. Por eso es que pide a la Cámara de Apelaciones que revoque esa decisión de primera instancia. ¿Y la Cámara, qué pasó en la Cámara de Apelaciones, Mariana? La Cámara de Apelaciones envió una nota consultiva a la Corte Suprema antes de dar una resolución a esto. O sea, eso es lo que vos estás esperando. Sí, o sea, se está estudiando el caso, ¿verdad? Entonces, ojalá estoy esperando una resolución favorable, ya que acá no hay nada, no hay confusiones de sexo ni nada más, que lo que estoy pidiendo es algo que está en la Constitución Nacional, el derecho a la identidad más que nada, ¿verdad? Bueno, Mariana, simplemente agradecerte muchísimo el tiempo que nos estáis pensando, los datos también, Claudio, por este contacto, y muchísimas gracias.
Yo, a título personal, mucha suerte. Ojalá que el caso se resuelva favorablemente para tus derechos. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, Carlos, Bueno. o sea, lo que en realidad no es una apelación que llega a la Corte, sino que es una consulta de la Cámara de Apelaciones a la Es Corte. una consulta de la Cámara de Apelaciones que funda, digamos, en un auto interlocutorio por qué consulta a la Corte el caso. Y en el fundamento de los camaristas ya se puede entrever que no están de acuerdo con el cambio de nombre. ¿Por qué? Porque ellos ya dicen que el artículo 56 del registro civil no atenta con ninguna disposición constitucional. Es más bien, encuentra sustento, dice, en los artículos constitucionales 21, que habla de la reclusión de las personas en establecimientos adecuados, evitando la promiscuidad de sexos, de la protección a la familia, al artículo 50 del derecho a constituir una familia y el artículo 51 del matrimonio y de los efectos de la unión de hecho. Entonces la Cámara ya hace una interpretación dentro de la consulta que envía a la Corte y le dice a la Corte, para nosotros ese artículo 56 no atenta contra ninguna disposición constitucional. Sin embargo, en su demanda, Mariana se basa en el artículo 25 de la Constitución Nacional. Ahí yo sinceramente no estoy entendiendo muy bien cómo la Cámara de Apelaciones está alegando artículos que tienen que ver con el matrimonio o con el régimen de detención en una cuestión que clarísimamente hace referencia al artículo 25. Y yo quiero, estimados amigos de Carlos, leer el artículo 25. Todos los paraguayos tenemos que estar atentos y saber de qué se trata el artículo 25 porque es muy importante para entenderlo. Artículo 25 de la Constitución Nacional. Toda persona tiene derecho a la libre expresión de su personalidad. O sea, a ver, señores jueces, ¿qué parte de libre expresión de la personalidad no entienden? A la creatividad y a la formación de su propia identidad e imagen. Se garantiza el pluralismo ideológico. Yo esa parte no estoy entendiendo muy bien por qué no entienden los señores. Y continúo un poquito con esa postura y lo que dijo la jueza en su resolución, que me parece... La jueza de primera instancia. La jueza de primera instancia que ordenó el cambio de nombre. La jueza dice que el derecho a exigir la fiel representación de la personalidad de los individuos constituye un derecho esencial y personalísimo, dice la jueza. O sea, está convencida que ese artículo 25 le otorga a ella el derecho de solicitar el cambio de nombre en el registro civil. Y dice además la jueza que en el expediente se ha acreditado fehacientemente que se afectó la dignidad y la personalidad de Mariana, en detrimento de su integridad psíquica y emocional, cuya salvaguarda, acá es importante, según lo instaurado en el artículo 4, menciona otra vez la jueza de la Constitución Nacional, es una tarea encomendada al Estado paraguayo, en cumplimiento otra vez del artículo 46 de la Constitución, que establece que se tienen que remover todos los obstáculos que propician conductas desiguales y discriminatorias. Yo quiero agregar ahí, Carlos, porque acá, a mi modo de ver, hay fiscales y hay jueces que simplemente pasan por encima de cuestiones elementales de la Constitución, ¿verdad? Artículo 4, derecho a la vida, pero la parte pertinente a lo que estaba leyendo Carlos es: toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica. Mariana, estimados amigos, tiene pene, pero es mujer. El hecho de que tenga pene es un accidente físico que no se ha traducido en un desarrollo psíquico masculino. Ella es mujer. Ustedes me dirán entonces que se falta la operación. Ese es otro problema. Ese no es el problema que estamos discutiendo acá. El problema es, vos sos hombre o mujer, no tanto por tus órganos físicos como por tu definición psíquica. Yo no puedo entender que... Eso que vos estás explicando, Enrique,
está sustentado en el expediente con el informe psiquiátrico y psicológico, la afectación psicológica que tiene la accionante, ¿verdad? Por el tema de su identidad sexual. Porque acá, además, Carlos, una cosa que también ¿por qué, con qué derecho la fiscal Sara González, qué se llama? La fiscal, ¿verdad? Creo que es Sara Valdés. Bueno, la fiscal. La jueza sí es Karen González. Entonces Sara Valdés puede ser, bueno. ¿Con qué derecho ella interpone un artículo de estatuto legal, digamos, de jerarquía legal? La ley. Una ley inferior al artículo 25 de la Constitución. Y como menciona la jueza, el artículo 4 y el artículo 46. El artículo 46, y yo te voy a agregar dos artículos más, por si la Corte tiene alguna duda. El 47 y el 88, que también hablan de la discriminación, que la prohíben. Y además los convenios y acuerdos internacionales. Que también Paraguay es signatario. Claro, pero en este caso la consulta, hay que atender bien, eso es muy importante. La consulta la envía la Cámara de Apelaciones con respecto a que la jueza más bien resaltó en su resolución o en su fallo lo que en su opinión consultiva estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante una consulta realizada por Costa Rica. No por Paraguay. No por Paraguay, en un caso en donde se discutían los derechos patrimoniales de dos personas del mismo sexo que se habían unido. Entonces los camaristas dicen, esta es una opinión consultiva, no es una jurisprudencia de la Corte. Entonces le consultamos a nuestra Corte si vamos a hacer valer esta opinión consultiva con respecto al artículo 56 de la Ley del Registro Civil. Pero ahí volvemos un poco a nuestra discusión de siempre. Carlos. Espera un momento. La ley, artículo 137, pirámide de Kelsen. La Constitución es la ley suprema, señores magistrados. Me da un poco de vergüenza tener yo que decirle a ustedes lo que ustedes deberían aplicarnos más luego. Entonces, artículo 56 del Registro Civil se contrapone al artículo 25, pues queda derogado el artículo 56. Bueno, ahí está la discusión. O sea, ese es un tema de discusión que, como vos bien lo decís, nosotros siempre conversamos sobre este punto. Hay una buena parte de los magistrados que considera que eso no lo puede aplicar el juez y tampoco la Cámara. Es la discusión que tuvimos la vez pasada. Claro, pero es importante aclararle a la audiencia en ese sentido de que en este caso la Cámara dice, nosotros no podemos declarar la inaplicabilidad de ese artículo 56 de la ley. Lo tiene que hacer la Corte porque nosotros no somos competentes, porque nuestro sistema, ¿verdad?, es un sistema concentrado que le da a la Corte, la Sala Constitucional de la Corte, toda la facultad, no a un juez ni a un camarista para determinar. Por una cuestión de principio nomás, Carlos, yo sé que nuestra discusión es otra, pero tiene que ver ahora con... Yo quiero explicar, estimados amigos, los términos de esta controversia que está planteando Carlos acá. Y que nosotros, quiero contarles que en la redacción de ABC la discutimos casi a diario y casi a tongos, pero estamos ahí todavía en términos civilizados. Hay dos maneras en el derecho, estimados amigos, de resolver esta cuestión. Una, la que está señalando Carlos, que es el sistema concentrado, que no está expreso en nuestra Constitución, está estatuido en el Código Civil, artículo 535, si mal no recuerdo. Lo que decimos los otros, la parte que controvierte esta posición, es que nuestra Constitución establece un sistema difuso. ¿Y cómo sabemos que es difuso el sistema de nuestra Constitución? Por el artículo 138. Cualquier paraguayo y por tanto los jueces estamos obligados a hacer prevalecer, ¿qué cosa? La Constitución. Y esto no es una cosa antojadiza, estimados amigos. Esto tiene que ver con una definición legal que hizo la Corte Suprema norteamericana en un celebérrimo caso que definió esta cuestión para las democracias. Madison versus Marbury,
1803, donde el presidente de la Corte norteamericana estableció una doctrina que se usa en todas las democracias, la doctrina de que el control constitucional lo tiene que realizar cada juez. ¿Por qué? Y termino con esto, Carlos. Perdón por la exposición, pero estoy escuchando quiero definir. sí. Porque el señor Marshall, el presidente de la Corte, dijo lo siguiente: si nosotros no hacemos que cada juez haga el control constitucional, tendríamos el absurdo que aquí se está repitiendo en este caso, de dar validez y validación a una ley inferior, inconstitucional, con respecto a la propia Constitución. Fíjense ustedes, esto es tan groseramente inconstitucional, el artículo 56 del Registro Civil con respecto al artículo 25, que simplemente es un absurdo, una grosería, ofende a la inteligencia que haya un magistrado que diga: yo voy a hacer prevalecer el artículo 56 de la Ley del Registro Civil sobre el artículo 25 de la Constitución. Ese juez, estimado amigo, suspende de facto el artículo 137 de la Constitución. El juez que uno quiere hacer el control constitucional, no solo lo hace, sino que suspende de facto el artículo 137, mi querido Carlos. Y ahí está la diferencia. O sea, en nuestro sistema, así como dije, es un sistema concentrado. El juez puede hacer la interpretación, así como hizo la Cámara. La Cámara, en esta consulta con respecto al cambio de nombre, le dice a la Corte: para nosotros el 56 no choca con ninguna disposición constitucional, ¿verdad? Entonces ya le envía cuál es su postura. Sin embargo, la Corte le puede decir: sí, miraste solamente una parte, estos artículos que hablan de la familia, del derecho a la mujer y todas esas cuestiones, pero ignoraste el artículo 25, puede ampliar, porque como se puede ver, tanto la Fiscalía como la Cámara lleva hacia donde ellos quieren llevar nomás, o sea, omiten analizar otros puntos de la Constitución y sobre todo el 25 que alega la peticionante, ¿verdad? Que la fiscal ni siquiera menciona en su apelación y la Cámara de Apelaciones tampoco menciona en su consulta a la Corte. Yo creo que también, como dicen los que defienden el sistema concentrado, nosotros llegaríamos al absurdo en que un juez de Añaretaí pueda declarar inaplicable una ley que establece pero Carlos, no sé, más dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo. No, porque quiero señalar una cosa a los efectos de que nuestra gente, la gente que nos está mirando. El juez, cuando tiene una situación de controversia, solamente hace esa resolución de control constitucional. No es que en cualquier circunstancia lo hace, no. Es cuando tiene dos normas que están en conflicto. Entonces está obligado a hacer el control de constitucionalidad. Es decir, voy a poner el caso para referirnos al caso de Mariana en concreto. Sí. Acá la primera jueza y la fiscala tienen dos normas contrapuestas. El artículo 25 de la Constitución y el artículo 56 del Registro Civil. El juez está obligado, según lo que yo estoy proponiendo, y que no es que yo propongo, es la doctrina de Marshall, el juez está obligado a decir: estas normas están en controversia. Luego yo hago prevalecer la Constitución. Pero eso lo tiene que hacer la Corte. No, porque si no quedaría en vigencia el artículo 56 en contra del artículo 25, mi querido Carlos. Bueno, así como vos das un ejemplo, voy a citar un ejemplo reciente. El caso de la señora esta que profesa la religión de Testigos de Jehová. De Testigos de Jehová, sí. De Testigos de Jehová, en donde el IPS presenta el amparo para que se le pueda hacer la transfusión de sangre. Presenta un amparo. Y ella contesta el amparo diciendo: yo no me quiero hacer. A mí la Constitución me garantiza mi autonomía, dice ella. Sí, es así. ¿Verdad? ¿Y qué hace la jueza en ese amparo? La jueza también dice: el IPS alega el derecho a la vida y esta señora alega el derecho a su autonomía personal. Entonces me encuentro ante dos normas que yo no puedo definir cuál es la que vale, y le envía también en consulta a la Corte. Eso es en estos días nomás. Sí. Y la Corte le dice: hace prevalecer el derecho a la vida, porque sin la vida no existe ninguno de los otros derechos. Exacto. Bueno, eso le estableció. Entonces es una consulta,
se hace la consulta. Claro, ¿verdad? y correctísimo. Pero es que el control difuso que propone Marshall o que estatuyó Marshall para la Corte norteamericana no excluye ese tipo de consultas. Y yo quiero agregar otro dato, Carlos, pero esto es a título de un input para la discusión que tenemos sobre ese tema. Amigos y amigas, ustedes saben que esta cuestión del control concentrado en realidad surge de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque los jueces que habían quedado en la revolución eran los del antiguo régimen, los de los monárquicos. Entonces los revolucionarios dijeron, nosotros no podemos permitir que unos tipos que vienen del anterior sistema nos impongan resoluciones judiciales. A partir de ahí, Napoleón avanzó sobre ese tema y se encarnó en todos los sistemas autoritarios. El modelo argentino era el clásico. Y adivinen qué pasó. Hace 3 años, la Corte Suprema Argentina dijo el control concentrado es antidemocrático. Y por tanto, a partir de ahora, estamos hablando hace 3 años, en Argentina, que era la matriz de donde copiamos nosotros, se adoptó la doctrina Marshall. Por supuesto que nosotros acá vamos a tardar 10 años en darnos cuenta de lo que todo el mundo ya se dio cuenta en 1803, los argentinos en el año 2016. ¿Por qué? Porque acá, estimado amigo, hay intereses en esta materia. Pero eso es una cuestión accesoria. No. Pero creo que hay que señalarlo, ¿entendés? Porque, o si no, Carlos, yo vuelvo para mí, el punto es el absurdo siguiente. No puede un juez hacer prevalecer una ley sobre la Constitución. Es absurdo. Pero es que no va a hacer prevalecer. Sí. O sea, él va a interpretar y que envía a la Corte, el juez, así como dijo la Cámara, a nosotros nos parece, dicen los camaristas, que este artículo del registro civil no atenta contra ninguna disposición constitucional, pero esperamos que ustedes nos digan, al igual que la jueza le dice, ¿verdad? O sea, vos traes el sistema norteamericano, el sistema argentino, pero nuestro sistema es diferente. No. Nuestro sistema es igualito que el norteamericano. Esta gente, atendé, Carlos, Sí. esta gente, yo quiero decir groserías, pero me voy a atajar. No, voy a decir, igual puedes decir. no quiero decir. Esta gente pretende interpretar nuestro sistema constitucional en virtud de una disposición del Código Civil. Y adivinen quién hizo el Código Civil. J. Eugenio Jacquet, estimados amigos, con Alfredo Stroessner. El Código Civil que usan estas personas para decir, no, esto tiene que ser concentrado, es de J. Eugenio Jacquet. ¿Se acuerdan de J. Eugenio? Sí. Sí. Bueno, él hizo. Y ¿sabe que yo le prefiero a Marshall? Bueno, entonces No, creo que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y Ahora, tenemos yo puedo agregar sí, algo. sí, Ahora, vale. no conozco a plenitud el expediente, pero hay casos análogos dentro de la justicia. Yo lo que creo es que aquí ningún juez se anima a abrir la ventana, porque otorgarle este derecho a Mariana, en este caso, sería unir nombre con sexo directamente, Sí, ¿verdad? exacto. Es decir, Ahí está la dar clave. nombre, Esa es la clave. dar nombre, dar sexo. Exacto. Dar sexo implica poder tener una pareja. Sí. Poder tener una pareja significa tener derechos hereditarios. Entonces ahí vamos a empezar a tener problemas, digo Abrir yo. la puerta del infierno, papá. No. Para esta gente sí. No, Creo, aparte claro. que conversando, vamos a suponer, como explicó bien Enrique al comienzo, ella no se sometió a ninguna cirugía. Ella tiene todavía PILIM. No es Exacto. como la persona, otra trans, que se sometió. Vamos a suponer si Sí. una trans presenta ahora la rectificación o el cambio de nombre. Ahí yo creo que para estos camaristas habría más un poco de duda, pero no para la jueza. La jueza ya abrió la ventana. Por eso sí. yo le había dicho a Enrique en la redacción del diario, yo sí creo que ella es una jueza revolucionaria, no como la jueza que le dio la libertad a Quintana. Que es Porque en ese revolucionaria. caso había mucha injerencia política. En este caso es un caso que ni siquiera hubo ningún tipo de presión, ningún interés económico. La jueza sí, ¿verdad?, habla de garantías constitucionales. Totalmente de Que ella acuerdo. abrió la puerta y ella ya es una jueza revolucionaria. Sí. Entonces es muy importante que la Corte deje sentada esa postura, porque en esa opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, dice claramente que es
discriminación Sí. si no se acepta esa identidad sexual. Pero vos tocaste un punto clave, el tema del sexo, ¿verdad? Sí. Ellos, ahí en el tribunal, por ejemplo, dicen, ¿qué pasa, por ejemplo? Un ejemplo sencillo. Vamos a suponer, Mariana se va a un concierto con Pablo, ¿verdad? Claro. Y en el concierto dice, los hombres se van a ir por este lado y van a ser verificados por policías hombres. Y las mujeres se van a ir por este lado, que van a ser cateadas por policías mujeres. ¿Qué va a pasar con la policía mujer que le catea A Mariana. a Mariana Claro. y encuentra que ella tiene un pilín? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Así como alega la fiscalía, hay un engaño, y el engaño significa una estafa, que es Pero lo es que esencial. el engaño, es que no hay engaño. Está engañada la policía que confunde el pilín con la sexualidad de esta señora. Esa es la persona engañada. O sea, yo creo que la fiscala es una cristiana conservadora. Sí, yo creo que, también, comparto. Bueno, Claro, lo que Comparto pasa es que contigo. acá hay dos cosas, ¿verdad? Que a un juez o a un fiscal les va a costar discernir. Uno, la parte biológica, la parte cultural, la parte legal. O sea, tiene tres patas este tema. Claro. Entonces, ¿cuál de esas patas va a estar el juez o el fiscal? ¿Por dónde se va a sostener? O sea, biológicamente estuvimos viendo en su declaración de que ella es una mujer, Bueno, biológicamente hablando. pero es que acá Pablo, discúlpame, yo contesto ya tu pregunta. Sí. Perdón, Carlos. Sí, sí, sí. Artículo 25. A ver, toda persona tiene derecho a la libre expresión Bueno, de su personalidad pero- y a la formación de su propia identidad. Pero atendé, Enrique, como estaba diciendo Pablito, acá nuestra sociedad se construye sobre normas entre varones y mujeres. Claro. No existe todavía un tercer Sí. sexo. es que este no existe- es un tercer sexo. No, pero es así, o sea, están establecidos los sistemas. Yo estaba leyendo, solo que no recuerdo, porque leí una vez esa opinión consultiva, ¿verdad? Y ahí estaba definiendo, nosotros estamos todavía, y estuve hablando con Juan Martens, que es uno de los abogados, y justamente me dice que nuestro sistema todavía admite eso nomás. Entonces, ¿qué ellos quieren hacer o qué ellos pretenden hacer si se les rechaza esta demanda, esta rectificación de nombre? Ir a la corte. Exacto. Para que la Corte, ellos están seguros que la Corte le va a obligar al Estado paraguayo a hacer modificaciones en su legislación, porque esa legislación actual que tenemos ya atenta contra todo lo que establece la Convención. Pero yo soy más radical que vos. Sí, señor. Atenta contra el artículo 25. Y eso es lo que dijo también la jueza. ¿Entendés? Y Totalmente. ese artículo 25 ni mencionó la fiscal, ni mencionaron los Ni camaristas. los camaristas. Sí. Tenemos que hacer una pausa, estimados amigos. A la vuelta estamos con el divertidísimo panorama del Partido Colorado a partir del nuevo escenario con Pablo Rivera.